Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y vamos a orar antes de examinar esta mañana las Escrituras. Padre eterno, sin duda todo lo que leemos en tu palabra sobrepasa nuestro entendimiento y comprensión. Pero quizás hay cosas que son más entendibles a nuestros corazones que otras. Pero esto sí, esta profundidad que hemos acabado de leer, la obra redentora de Cristo por nuestras almas, el gran amor con que nos has amado, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu. Tú sabes, oh Dios, que esto será una enseñanza quizás a través de los siglos y que has comenzado a enseñarnos tu grandeza mientras estamos en vida, la vida terrenal, pero sin duda al pasar a la vida que nos espera, la vida eterna, a pasar a la eternidad, estaremos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, siendo enseñados de tus bondades para con nosotros en Cristo. Y que no hemos comenzado a entender y comprender ni la altura, ni la profundidad, ni la longitud, ni la anchura de este amor. Por eso pedimos en esta mañana que hagas esa obra gloriosa de usar a tu siervo, que pueda venir la palabra desde lo alto a los corazones, y también que puedas inclinar el corazón de los que oyen, abrir el oído de los que oyen, abrir los ojos, como dijo el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso necesitamos esta mañana, que tú hagas tu obra en nosotros. Guía nuestros pensamientos ahora al mirar tu palabra, pues lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir con Romanos 5:8. Quiero simplemente recordarles la frase que dice: mas Dios, vamos a leer el texto una vez más, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo cerré diciendo la semana pasada que todo lo que nosotros vemos en la creación es un destello de Dios. La creación no puede contar su poder, la creación no puede contar su sabiduría, la creación no puede contar su conocimiento. Es demasiado profundo, la creación revela destellos de Dios, pero no puede contarlo con plenitud. Sigue estando oculto, no sabemos cuán poderoso es Dios. Aunque se revela su eterno poder y deidad a través de sus obras, no significa que nosotros comprendemos. Pero el amor de Dios en la cruz, el amor de Dios en Cristo, ha sido mostrado en su plenitud. O sea que nosotros entendemos y comprendemos que Dios no nos puede
decir más, mostrar más de lo que nos ha mostrado en la plenitud de su Hijo, en su amor para con nosotros. Eso se mostró en 3 circunstancias. La palabra muestra su amor, lo dijimos, primero tiene que ver con estar presente, y quiero hacer más énfasis sobre eso esta mañana. La idea es estar con. La idea es cuando Dios muestra su amor, es un acercamiento de Dios. No es algo distante, no es algo lejano, es un acercamiento. Es Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La idea puso su tabernáculo, su tienda, vino y moró entre nosotros. Hay algunas pequeñas verdades en la Escritura. Cuando Dios en Éxodo capítulo 5 dice, haz una morada para que yo esté entre mi pueblo. Pero era una morada a la distancia. Dios iba a estar entre el pueblo, pero distante del pueblo. Los únicos que se podían acercar eran una sola tribu de la familia de Israel. Era la tribu de Leví. Pero de esa tribu, Dios le dijo a Moisés que solamente uno de esos podía acercarse a la presencia de Dios y tenía requisitos para acercarse y solamente lo podía hacer una vez al año. O sea que, a pesar de que Dios vino y puso su morada en Israel, entre Israel, en el centro de Israel, las tribus no podían acercarse a Dios. O sea, no había un acercamiento. Pero lo que nosotros contemplamos en Cristo, en la encarnación, es Él acercándose a nosotros, pero de otra manera, donde dice Juan, lo palpamos, tocamos, sentimos. Las multitudes, dice la Escritura, se extendían a tocarlo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 19 que nadie toque el monte, que nadie se acerque, que no se acerquen. Dios le dijo a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies. La ley marcaba una distancia de Dios. En la gracia Dios se acerca a nosotros. Comienza a bajar esas barreras. Él no dejó de ser lo que Él es. Simplemente hubo un acercamiento de Dios. Hubo habitar entre nosotros, pero de otra manera. Era poder palparle, poder acercarse, poder hablarle. Era una manifestación de Dios en la carne. No era una visión de una gloria de una nube, sino de Dios en una persona humana, en la persona de su Hijo. Él era la exégesis de Dios. ¿Qué es eso? Era la letra por letra, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, obra por obra de Dios. Se manifestaba a Dios a través de Él continuamente, en su pensar, en su hablar, en su hacer. Aparte de que Él es Dios, se manifestó el Padre, porque Él le dijo a los discípulos, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dijo, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me conoces. Dios estaba manifestándose en Cristo a su pueblo, en un acercamiento que nunca habían conocido, en un conocimiento que nunca habían recibido. Cristo le dice en Juan 17, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Una relación íntima que ellos recibieron. Y pasó de ser un Dios entre el pueblo a un Dios con el pueblo. Llevaba el nombre por el cual tuvo en su nacimiento, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora pasó de estar entre el pueblo, ahora estar en comunión con ese pueblo, en un acercamiento más profundo. Vivir cerca de ellos era Dios con nosotros. Y finalmente Cristo iba a introducir otra doctrina aún más profunda, que era Dios con nosotros y Dios en nosotros. El Espíritu estará con vosotros y estará en vosotros. O sea, se va profundizando esta relación de Dios, este acercamiento. Déjenme decirles esto. Dijimos que primeramente era la idea, fíjense, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. La palabra muestra es la idea de estar cerca o estar acercándose. La siguiente es la de recomendar. Dios, es como por decir, Dios recomienda a una persona a nosotros, que era Cristo. Y finalmente la idea es de sostener, Colosenses 1:17.
Tuve que volver a escuchar el mensaje, pero la última partecita, para ver había dónde dejado, porque no me acordaba. Estaba diciendo, ¿dónde dejé con esto? Porque yo sabía que no había llegado a puntualizar todo en el texto. Fíjense versículo 8. Quiero que noten esto ahora. Mas Dios muestra, ese es un verbo, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Otro verbo, por nosotros. Y son dos verbos en tiempos diferentes. El primero, el último, que es Cristo murió, está en un tiempo que revela un hecho pasado, inmutable, que ya se realizó. Nosotros no necesitamos que Cristo muera de nuevo. Esto lo trata muy a profundo Hebreos capítulo 9, cuando dice, se presentó una vez para siempre. Me acuerdo un profesor en el instituto hablándome de los una vez en el libro de Hebreos. Dios lo hizo una sola vez para siempre. Es interesante cuando estudiamos el hablar de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis 1 y 2, que cuando Dios creó las cosas, las dijo una sola vez. Dios dijo, sea la luz. Y la Biblia dice, fue la luz. Y Dios dijo, haya una expansión. Y hubo una expansión. Y aparezca la tierra seca. Y hubo la aparición de tierra seca. Haya lumbreras que gobiernen el día y en la noche, el sol y la luna y las estrellas. Y cada vez que Dios hablaba, las cosas se hacían. 7 veces en el capítulo 1 de Génesis aparece esta frase. Y dijo y fue. Y dijo y fue. Y dijo y fue. Y dijo y fue. Hechos realizados por su palabra. Dios habló y se realizó. Y quedó inamovible su obra de creación en base a su palabra. O sea que lo que Él dice permanece hasta que Él cambia de opinión. Hasta que Él cambia de pensamiento. Si Él dice sea la luz va a estar hasta que Él diga no haya más luz. Esta ilustración la vemos en Cristo caminando en Palestina, llegando a un árbol, una higuera específicamente, que no tenía fruto. Se acercó para tomarle a ella un higo y no tenía higo. Y Jesús miró la higuera y le dijo estas palabras: nunca, jamás salga fruto de ti. Literalmente es la misma frase en el griego que en el hebreo que se utiliza en Génesis capítulo 1, cuando en la forma positiva Dios dice, sea. En la forma negativa, Dios dijo, no sea. Entonces Cristo miró a la higuera y le dijo, no sea más fruto de ti. Y la idea que está ahí es que nada en el mundo puede vivir sin la bendición de su Creador. Todo existe por su palabra. Todo se nutre por su bendición. Cuando Él quita su palabra de bendición, la planta comenzó a secarse de raíz, porque ya no tenía la bendición de su Creador. Lo único que tiene que hacer Dios para quitarte la bendición es decir, basta con la vida, nunca más. Esto lo experimentó un centurión romano. Cuando tenía un siervo que estaba enfermo y no se sentía digno que Cristo entre en su casa, y lo frenó a la distancia y le dijo, Señor, yo también soy un hombre de autoridad. Y yo le digo a aquel siervo, ven y viene, y aquel siervo ve y va. Dice, me obedecen mi voz. Yo tengo autoridad en mi voz. Señor, le dijo, lo único que tienes que hacer es mandar. Deja que mi siervo viva y es suficiente. Cristo dijo, no he hallado tanta fe en Israel. Y le dijo, ve y será hecho como tú lo deseas. Y el centurión volvió a casa y sabía que la voz de Cristo era el mandato contra la enfermedad. Cuando enseñé ese pasaje años atrás, siempre me resultó interesante que un centurión estaba tan preocupado por uno de sus siervos. Algo decía del centurión, que tenía preocupación por un siervo en la casa. No menospreciaba a sus siervos. Los tenía en estima, pensaba en ellos. Dios, déjenme decirles esto, el hecho de la creación se realizó una vez. ¿Para qué? ¿Para siempre? Bueno, no creemos que es para siempre, porque los cielos y la tierra, dijo Cristo, pasarán.
pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que muchas cosas que Dios ha hecho en la creación tienen un tiempo momentáneo en su existencia. Sin embargo, permanecen mientras Él las sostiene. Eso es lo que leemos en Colosenses capítulo 1. Eso es lo que llamamos una obra hecha en el pasado que se sostiene por el poder de Dios. Escuchen, la muerte de Cristo no fue un hecho de su palabra. Escuchen cuán simple es esto. Dios, para hacer la luz, tuvo que hablar. Dios, para hacer el sol, tuvo que hablar. Pero Dios, para perdonar tu pecado, requirió más que el poder de su palabra. Tuvo que dar vida, lo cual llamamos un todo. ¿Qué significa? Que yo puedo hablar de cuánto te amo, y son palabras. Pero si yo doy mi vida, ya no es palabras, es hecho. La Biblia dice, Cristo murió, está en el pasado, inmutable, incambiable. Pero fíjense el capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor. Ese verbo interesantemente está en el presente continuo. Así que la idea es esta, el texto. Dios está continuamente mostrando su amor para con nosotros en el hecho de la muerte de su Hijo. ¿Qué significa? Que Dios, a través de la muerte de su Hijo, nos está diciendo, te amé, te estoy amando y te voy a amar siempre. Y si tomamos la cruz de Cristo, la encontramos en la eternidad pasada, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, en la eternidad futura, Apocalipsis 5, la adoración al Cordero que fue inmolado, y en el tiempo presente del mundo, cuando Cristo murió. O sea que abarca el texto que aprendimos hoy. El que es presente, el que era y el que ha de venir. El amor de Dios está asociado a la cruz de Cristo. Y Él demuestra su amor para con nosotros continuamente. Comenzó amándonos en la eternidad pasada, nos va a amar en la eternidad futura y nos ama al presente y lo demuestra con Cristo crucificado. Eso es lo que significa. Eso es el corazón del texto. Dios está mostrando su amor. O sea que no puedes ir a Cristo y a su cruz y decir, Dios no me ama. Porque es un amor continuo. Continuamente. Pero déjeme ir un poquito más. Fíjense en Romanos 5, versículo 8. Dos frases hay aquí que quiero pensar esta mañana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estuve toda la semana leyendo teologías y todo el tema que leí fue la teología de la sustitución. No, le dije a Lisa cuando venía en el auto, no conozco casi nada del tema. Después de leer mucho, leí a Grudem, leí a MacArthur, leí a Piper. Y después de leer tanta información y leer, cada vez me sentía que sabía menos. Y cada vez me di cuenta que menos conozco de este tema, que es la sustitución, que significa Cristo en nuestro lugar, básicamente. Pero me di cuenta que no entendemos ni la profundidad a la cual Él tuvo que ir para estar en nuestro lugar, ni la altura que Él alcanzó, ni la anchura ni la longitud de esa sustitución. Pero déjenme decirles esto. Hay dos verdades aquí. La primera es con nosotros y la segunda es por nosotros. Ahora esto se ve a través del Nuevo Testamento. Y MacArthur dedica, creo que son 10 páginas, a hablar de con nosotros en su teología sistemática. De Dios con nosotros. Y después, no sé, puedo llegar a exagerar, 100 páginas sobre Dios por nosotros. Y cuando yo lo leí esta semana, yo dije, Señor, no sé nada.
no sé nada, es humillante. Lo que sí le dije a Lisa viniendo es, me gustaría estar 1 mes o 2 meses con los hombres a empezar a enseñar este tema de la sustitución. Muy necesario para aferrarnos, a darnos cuenta todo el alcance que tiene la cruz de Cristo y la sustitución de Cristo en nuestro lugar, el por nosotros de Dios. Lili pidió el 30. En un momento el 30 al final, y se introduce a Romanos capítulo 8. Eso no estaba en la canción original, yo le agregué esa letra. Yo le puse Romanos capítulo 8 al final. Si Dios es por nosotros, Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Ahora, escuchen bien. En la primera, fíjense, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, voy a simplemente mencionarles la sustitución, como la menciona la Biblia. No voy a ni mirar estos textos, pero quiero mencionárselos. Escúchenlo. Esto es mi cuerpo. La palabra que estamos mirando es una palabra griega que se llama uper, que significa en lugar de. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La cual yo daré, yo soy el pan vivo, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Estoy citando la misma palabra griega en todo el Nuevo Testamento. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Caifás, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La palabra oper es sustitución, es en lugar de. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio de Dios en olor fragante. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, quien murió por nosotros, 1 Tesalonicenses 5:10, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, el cual se dio a sí mismo, dijo Pablo a Timoteo, en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros, dice Tito, para redimirnos de toda iniquidad? Hebreos 2:9 dice, gustó por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El tema de sustitución en la Escritura es abundante. Pero déjeme volver. ¿Qué idea hay con nosotros? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuál es esa idea? Bueno, le leo algunos textos para que lo piensen nomás. Hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia, la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Mostró el amor de Dios para con nosotros, el amor de Dios que tiene para con nosotros. Son algunos. ¿A qué se refiere el con nosotros? Primero es cercanía. Lo segundo es presencia. Lo tercero es compañía. Le quiero leerlos con nosotros en el Nuevo Testamento, pero
quiero llevarles algunos versículos que te van a hacer pensar de que cuando Dios, vamos a decirlo de esta manera para hacerlo un poquito más sencillo, en este momento yo estoy con ustedes. Y ustedes están conmigo. Hay algunos que por salud, o por viaje, o por otra causa, hoy no están con nosotros. O sea que no hay cercanía, no hay presencia, no hay participación, no hay comunión, no hay coinonía, no hay apoyo. Pero no porque quizás no quieran, es porque no están, ¿qué? No están. Yo me acuerdo años atrás cuando murió un amigo mío. Era del pueblo donde fui pastor por primera vez. Se suicidó. Y cuando se quitó la vida, yo fui al velatorio, y el velatorio lo tenían en la casa de una de las hijas, la hermana de él. Y me acuerdo cuando entré, estaban todos ahí sentados callados, y el padre estaba al lado del cajón, y estaba sentado en el piso al lado del cajón. Y yo fui y me senté al lado de él. ¿Y sabes lo que hice? Estuve sentado 5 horas sin decir una sola palabra. Lo único que hice en ese velatorio es estar con. No hice otra cosa. Estar con el papá de Felipe. No hice más que eso. 5 horas, cerraban, allá velan los cuerpos, no toda la noche, tienen horarios, cerraron el momento en la casa, se fueron, yo no fui. Pasaron unas semanas, estuve el velatorio, estuve el fúnebre en la iglesia, y después él se acercó a mí y me dijo, gracias por haber estado. Nosotros no vamos a estar en la presencia de Dios aparte de que Él estuvo con nosotros. El con nosotros habla de cercanía. Él se acercó. Déjenme leerle algunos versículos sobre esto. Piénsenlo. Primero nos habla de presencia. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve. Ese es con Moisés. Estaré contigo es con Josué. No te dejaré ni te desampararé. Si tú conoces y eres hijo del Altísimo, hay una promesa que perdura por los siglos. Perdura en toda tu vida, toda tu existencia. No te dejaré ni te desampararé. Hay momentos que estás yendo en el camino ese, ¿se han visto el cuadro ese de las 2 pisadas en la arena? Y donde hay un momento donde hay una tormenta y desaparece una de las pisadas. Y el hombre le pregunta al Señor, íbamos juntos acá y de repente no estás. ¿Qué pasó? Ah, no, dice, soy yo el que camina. Ahí vos no estás caminando, yo te levanté y te estoy llevando. Por eso ves una sola pisada. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. La idea es presencia. Es con nosotros, Dios está siempre. Ahora escuchen. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto me encanta. Escuchen esto ahora. De la manera que obedecimos a Moisés, dice el pueblo a Josué. En todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si vos no vivís presencia de Dios y si no vemos a Dios en tu vida, no te vamos a obedecer. Te vamos a obedecer si vemos a Dios, igual que vimos a Dios en Moisés. Queremos ver a Dios en ti y te vamos a hacer caso, pero que haya la misma presencia que tuvo con Moisés, que esté contigo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Escuchen ahora a Pablo. Porque yo estoy contigo, le dijo Cristo, Hechos 18. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque esta noche
dijo Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Sorpresa? No. ¿Por qué no es sorpresa? Porque Cristo dijo en Mateo 28, versículo 20, yo estaré con vosotros siempre. Yo estaré con vosotros, contigo, conmigo. Esa verdad, presencia, siempre. Yo estaré con vosotros siempre. Mas Dios muestra su amor con nosotros. Estoy siempre presente, continuamente. Soledad. Lo que me vino al pensamiento es la soledad de este argumento. Escúchenlo. Pablo dijo, solo Lucas está conmigo. Había tenido un montón de colaboradores y mucha gente que estaba con él. Y dice, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Jesús dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. He aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pablo dijo esto, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y esta doctrina presenta un tema, que el con nosotros de Dios no siempre es el con nosotros de nuestros amigos y de nuestros compañeros en la fe, aún de los que aman a Cristo, no siempre están con nosotros. Pablo dijo a Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado, presencia a mi lado, estuvo conmigo. Nadie estuvo conmigo en mi primera defensa de los creyentes, pero Cristo no me abandonó, estuvo a mi lado, estuvo siempre. La doctrina es tan, déjeme leérsela. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo, los saludan. Esto fue fuerte cuando estuve 28 años en Ezeiza. Le voy a decir por qué. Hubo veces que como pastor uno siente soledad. Y no necesita más que los hermanos estén. Tito recibe esta exhortación, Pablo. Todos los que están conmigo te saludan. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y el campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba. Siempre estaba. Siempre estaba. Gálatas 1:2. Todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Es un hilo de pensamiento en Corintios. Pablo dice esto en capítulo 16. Podrá ser que me quede con vosotros o que pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor así como yo. La gracia del Señor sea con vosotros. Mi amor en Cristo esté con vosotros siempre. Y enseguida, esta mañana temprano, me trajo el Señor este pensamiento. Déjenme decirles esto. Se lo leo en los versículos. Estas preguntas que me acordaba en mi lectura bíblica comenzaron a llenar mi corazón. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Pregunta Jehová. Isaías 19. Que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Jeremías 37. ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están tus dioses? ¿Dónde están los profetas?
¿No salí a 10? Y uno solo volvió. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? ¿No hay alabanza? ¿No hay adoración? ¿No te doy vida, aliento y todas las cosas todos los días? ¿Dónde estás? Adán, Dios le preguntó en el huerto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Qué te hice para que te vayas de mí? Que te alejes de mí. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Dice Jeremías 2:5, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Jesús, enderezándose, viendo que no había nadie sino la mujer sola, la miró y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los que te acusan? Déjenme leerles esto, hermanos. Anoté esta mañana. Y quiero que piensen un momento. Hay quienes están llorando esta mañana. Cuando tú estás riendo. ¿A qué me refiero? Jeremías 13:17. Me iré, me depositaré en secreto y lloraré secretamente a causa de la soberbia de tu corazón. Es una reacción de un hermano fea. Nos trata mal, nos trata con distancia. Todos los días nos trata negativamente, no nos saluda, no nos trata bien. ¿Y qué hace el otro hermano? Reprocha, maldice, trata mal. No, se va a presentarse ante el trono por ese hermano. Está intercediendo por esa alma. El con nosotros no está, pero el por nosotros comienza a funcionar. Ese hermano comienza a interceder en el lugar del orgullo, de la soberbia de ese hermano. Hay quienes se preocupan por tu alma, estando en el trono, mientras tú estás andando en tinieblas y vanidades. Dios nos dice, ¿dónde está, por ejemplo, dónde está Nahuel? Cuando su hijo está andando en la vanidad de este mundo. No, Nahuel está delante del trono, intercediendo por un hijo pródigo. ¿Dónde está? Dios no hace la pregunta, ¿dónde está Nahuel? Que sus hijos andan lo que quiere y no encuentro a alguien que interceda por él, nadie que esté por él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, Ezequiel 22:30 dice esto. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No lo encontré. Dice, no es que faltan profetas, no es que faltan predicadores, no es que faltan hombres que enseñen la ley. Lo que faltan es intercesores. Hombres que se pongan en la brecha. Hombres que estén por el pueblo. Y con el pueblo. Y están con el pueblo, por el pueblo, en intercesión. Moisés intercedió por Israel. Deuteronomio 9:19 dice, Jehová me escuchó aún esta vez. Deuteronomio 9:25, me postré delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Moisés se postraba 40 días y 40 noches, porque escuchó que Dios iba a destruir. Queridos hermanos, tú sabes que tus hijos están yendo a la destrucción. Tú sabes que está en camino a la eternidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. No puede ser que no haya un espíritu de por ellos. Por ellos. Estoy con ellos, sí, todos los días. Pero en el cuarto secreto de oración, estoy por ellos. Estoy intercediendo por ellos. Estoy haciendo todo lo posible para que con ellos que se den cuenta que los amo, que los quiero, que son todo para mí, pero eso no es suficiente. Necesito interceder por ellos y si es posible, como dijo Pablo, si es posible, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos. Si es posible, si es posible, yo no sé, pero si hay alguno aquí presente, yo no sé, pero si es posible, Señor, mándame a mí al infierno.
y no ellos. Que yo tome su lugar en el infierno. Que yo esté por ellos, en el lugar de ellos. Con nosotros es Dios al lado. Por nosotros es Dios en nuestro lugar. Oh, si pudiese entender por un minuto lo que vivió el Hijo de Dios por mí. Si Dios me pusiese una hora en el infierno para sentir su hora, supiera por un momento cuánto sufrió mi Señor en mi lugar por mi alma. Pero no lo sé. No lo sé. Él por mí no lo entiendo, no lo comprendo. No sé cuánto sufrió, cuánto bebió de esa copa amarga de la ira de Dios. Y después, cuando la hubo terminado, pudo decir, consumado es. Por nosotros. Isaías 59:16 dice, vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Y tú dices, yo estaba en el mundo como incrédulo, pastor, y yo no conocía a Cristo, pero ¿sabe qué, pastor? Nadie me conocía a mí, no había nadie en el mundo evangélico. ¿Y sabe qué significa? Que nadie estuvo orando por mí. Y yo te digo esta mañana que la Biblia dice que el que murió por ti, intercedió por ti. Él intercedió por los pecadores. Él dijo en la cruz, mirando a esos soldados romanos que estaban pecando en ignorancia, Padre, perdónalos. Él por ellos y con ellos estaba en el mismo lugar. Es impresionante como ellos en un momento de la cruz lo estaban injuriando y en la última hora de la cruz, lo empezaron a adorar. ¿Y por qué? Porque Él con nosotros y por nosotros se volvió un pueblo adorador. Cuando tenés un pueblo que está de rodillas intercediendo por otros, es más que seguro que va a haber un pueblo adorador. Dios está con nosotros y Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice que cuando Pedro estaba en aquella noche negra de su alma, Jesús le dijo, esta noche me vas a negar 3 veces, pero Pedro, he orado por ti. Pedro, el por ti ya lo he hecho ante el trono. He orado por ti. ¿Puedo preguntar esta mañana? Hay personas, yo puedo contar, cuando murió mi papá, y no quiero pecar con esto, murió mi mayor intercesor, el que más oraba por mí. Personas que están con nosotros, en el por nosotros, delante del trono, preocupados por nuestros estados espirituales. Como dijo Samuel, no voy a pecar dejando de orar por ellos. Oh, gracias a Dios por personas en nuestras vidas que se ocupan de lo más importante, orar por nosotros. Eso es sustitución. Él no lo está haciendo, Señor. Él se ríe, se burla, se mofa. Está bien, yo voy a orar por él. No maldecirlo al trono, sino interceder por él. Esta semana, lo digo con toda humildad, como nunca me cayó el peso de las almas de mi familia. Y temblaba. Oraba por cada uno en particular. Necesito interceder por ellos. Eso es el mensaje de Cristo crucificado. Cristo en mi lugar es por ellos, por nosotros. Termino esta mañana. El libro de Filipenses menciona con nosotros 7 veces. Es interesante como lo menciona. Todos vosotros sois participantes conmigo. Todos vosotros os regocijáis conmigo. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan.
No hay nadie que haya servido conmigo en el Evangelio como Timoteo. Servicio. Déjenme decirles esto, queridos hermanos. A veces necesitamos el apoyo de alguien que esté meramente sirviendo, como lo hizo Josué con Moisés, pero como lo hizo Timoteo con Pablo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Miren el rostro de Cristo mientras se va a un tiro de piedra y se pone a llorar a gritos, dice la Biblia, con gran clamor y lágrimas. Y antes de irse lo miró a 3 de estos discípulos suyos y le dijo, orad conmigo, estoy muy triste hasta la muerte. Y se fue, y vuelve una hora más tarde y los encuentra a ellos y no están ni pensando en él, ni orando por él, ni preocupados por él. Están durmiendo. Los despierta y dice, velad y orad. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? 1 hora. Y se va de vuelta. Y yo no me imagino que la primera vez que lo vieron, cuando volvió, Lucas dice que tenía como grandes gotas de sangre y tenía el rostro diferente, bañado en sangre. Y se presenta a Pedro y Pedro lo habrá mirado diciendo, qué diferente está mi Salvador. Qué distinto está. Yo lo único que te pedí que estés. Lo único que te dije es está. No te pedí otra cosa. Está conmigo. Apóyame, está conmigo. No lo hicieron. Y cuando ellos no se dieron cuenta, Él estuvo en la intercesión más profunda. No en Getsemaní, sino en el Calvario en Gólgota. Y es ahí donde el Padre derramó su ira para con Pedro. Derramó su ira para con Jacobo. Derramó su ira para con Juan. Y el que la estaba recibiendo era el profundo intercesor de sus almas. Con nosotros y por nosotros. Pablo dijo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Nunca otra iglesia participó conmigo en razón de dar el saber como lo hicisteis vosotros. Tantos aspectos con nosotros y por nosotros en las Escrituras. David hace la pregunta. Miré a mi derecha y observé, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. ¿Dónde están? Te aseguro de una cosa esta mañana. El Señor de gloria siempre está. Está con nosotros y está por nosotros. Siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra esta mañana. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender que tú buscas quienes se pongan en la brecha, quienes intercedan por los hijos, por las madres, por los padres, por nuestras familias que están en una indiferencia total para con Cristo. Ayúdanos a orar por ellos, a ponernos en el lugar de ellos que están en ignorancia, en insensatez, sin preocupación alguna por sus almas. Ayúdanos, oh Dios, a orar, a interceder, a ponernos en la brecha, a estar donde debemos estar como creyentes, delante del trono, por los nuestros. Pedimos, Padre, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Me dejan terminar? Este versículo vino a mi mente esta mañana, recién, el Señor me lo trajo. Versículo usado tantas veces, pero no me acordaba de este. Judá le dijo a José, ¿cómo podré subir yo a mi padre y el muchacho no está conmigo? ¿Cómo puedes ir a gloria y tu familia no está contigo? Judá le dijo, yo no puedo volver a Jacob y que el muchacho no esté conmigo, porque la vida del muchacho está ligada a la de su padre.
yo necesito que Él vaya conmigo. Padre, los que me diste no perdí ninguno. Vino para llevar muchos hijos a la gloria con Él. Pero para que estemos con Él, tuvo que haber un por Él, una intercesión. El Señor les bendiga.